la definición básica de tenacidad, hasta el momento la definición básica de tenacidad habla de que es la energía que puede absorber un material antes de la fractura. Y eso, si lo comparamos desde el punto de vista del ensayo de tracción, nos damos cuenta que el ensayo de tracción me genera una curva estándar o una curva tipo, y lo que usted tenía que hacer era hacer el paralelo entre la línea elástica respecto al punto de quiebre para demostrar que usted en teoría está restando esta área. Esta área era la resiliencia. Es decir, se supone que esta área es la área que usted está restando. Al final es la misma área que está aquí al principio. Nosotros dijimos que en esta zona era donde estaba donde el material tenía la mayor capacidad de devolver la energía aplicada. Entonces, ¿qué va a pasar? Al hacer eso, nosotros estamos asumiendo que el material llegó a su punto máximo de estiramiento, y cuando se fracturó, el material se tiende a achicar por efecto de la resiliencia. Entonces, por eso cuando usted ve este gráfico y tiene que ver tenacidad, lo peor que puede hacer es tirar la línea vertical, porque está sumando esa energía dos veces. Y eso no es cierto. Entonces, cuando tú ves el gráfico, siempre te van a dar este valor, como el esfuerzo máximo, pero como la deformación máxima. Entonces, si un material, estamos inventando, si un material dice que su porcentaje de alargamiento es un 22%, ¿qué es lo que vamos a entender? Lo único que nos está diciendo es que la probeta que usted está trabajando, que tiene una distancia entre marcas de 2 pulgadas, lo único que está diciendo es que esa probeta se puede estirar hasta 1,022 veces. Es decir, 2 pulgadas más el 22% de esas 2 pulgadas, y como es tanto por 1, estamos hablando que sería 2,022, por ejemplo. ¿Ya? Y eso estamos, ojo, porque las fichas técnicas que a ti te dicen, lo único que te dicen es eso. ¿Y tú qué es lo que entiendes rápidamente? Tú entiendes que el material, la plancha o la probeta de ese material se estira un 22%. Y eso es, comillas, casi cierto. Porque lo único que tú puedes dar fe es que esa probeta se estiró eso. Nada más. ¿Ya? Entonces, si lo relacionamos con el ensayo de tracción, esta energía, tú deberías hacer la probeta para obtener esa energía. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo como forma oficial? Ahora se mide la tenacidad. Se mide. ¿Cómo se mide? Tenemos el mismo material y sacamos una nueva probeta. Y la idea es que esta probeta tiene una muesca o un sacado, cosa que al momento de golpear la muestra, esta se rompe o se fractura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un péndulo con una cuña y la probeta se deja en el paso de la cuña. Entonces, ¿qué es lo que se supone va a hacer esto? La cuña, cuando tú la sueltas y baja, va a golpear el material y se va a devolver. Como se va a devolver, tú debes medir la energía inicial, o sea, la altura inicial de la cuña, y compararla con la altura final. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que bajo el principio de energía, la altura inicial tiene que ser igual a la altura final más la energía que el material logró absorber antes de esa fractura. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? En el fondo, es despejar la ecuación. Tú haces el diferencial de altura. El diferencial de altura es el que te sirve para medir la energía. Entonces, bajo este principio,
bajo este principio, si el diferencial de altura fuera muy grande, por ejemplo, que parta de 10, golpea la probeta, se devuelve y llega a 2, estaríamos diciendo, mira, 10 es igual a 2 más energía, ¿cierto? Entonces, este diferencial de altura sería 8. ¿Qué podríamos entender de eso? Si ese diferencial fue 8, significa que el material logró absorber tanta energía antes de fracturarse. Por ende, nuestro material, en términos técnicos, sería dúctil o sería tenaz. ¿Qué pasa si el diferencial de altura es muy pequeño? Por ejemplo, si este fuera 10 y que este fuera 9. ¿Qué va a pasar? Si este es 10 y este es 9, mi diferencial sería 1. Y ese 1, ¿qué significa? Significa que el material necesitó de 1 para fracturarse. Entonces, bajo ese criterio, el material sería frágil, comillas, o duro. ¿Ya? Entonces, fíjense, se saca muchas probetas, y aquí la diferencia es que se trabaja a diferentes temperaturas. Como son muchas probetas a diferentes temperaturas, podríamos fácilmente generar un gráfico. Este gráfico es energía que absorbe el material respecto a la temperatura. Y cada probeta va a representar un punto. Entonces tú esperarías en esa representación algunos datos como obvios. Por ejemplo, va a ser así. ¿Qué debía representar un punto? Es la energía que absorbió la probeta a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto fuera temperatura ambiente, ¿qué estaríamos diciendo? Que la probeta que se usó a temperatura ambiente, ¿cómo sería su diferencia de alturas? Sé que no estamos acostumbrados a usar calificativos, ¿ya? Pero en este caso tratemos de usarlo. ¿La altura sería mucho muy grande o mucho muy chica? ¿Diferencial? Sería mucho muy chica. Entonces, ¿cómo sería el material? Empieza con F, frágil. ¿Sí? Ese material es frágil. ¿A qué temperatura? Ambiente. Entonces, mira, si esta es la temperatura ambiente, y vamos a suponer que estamos a una temperatura menor que el ambiente, es decir, para acá. ¿Qué significa eso? Más frágil. Que el material en teoría es más frágil que esa temperatura ambiente. Y si nos vamos al otro extremo, por ejemplo acá, a esta temperatura 2, ¿qué significa? Que el material, comillas, su diferencial de altura, como fue muy grande, ¿qué va a pasar? Significa que el material absorbió la energía, por ende es muy dúctil o es muy tenaz. ¿Sí? Ya, chévere. La E de energía, ¿cierto? Sí. Y también va con la altura. La E de energía, en el fondo, es el diferencial de altura. Ah, no es mayor altura, es diferencial. El diferencial de altura. ¿Entre qué altura? Entre el inicial y el final. Acuérdate que el péndulo hizo esto. Aquí está el péndulo, mediste la altura, soltaste el péndulo. ¿Sí? Ya. Entonces fíjense, tenemos eso. ¿Qué pasa en este rango de temperatura? Va subiendo la energía. Se supone que en ese rango lo que está diciendo es que el material en un primer momento puede ser muy frágil y en el momento siguiente puede ser muy dúctil. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene que definir, como uno es sansano, uno tiene que definir un punto. Tú vas a ser un mal estudiante o un buen estudiante a partir de una referencia.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con cada material? Cada material va a tener una temperatura tal que va a ser la temperatura, comillas, límite o la temperatura de transición. ¿Qué es lo que se hace? Se considera una energía estándar, esa, y donde corte, leo. Entonces, ¿qué va a pasar a esa temperatura? Justo a esa temperatura, ¿qué va a pasar? En esa energía, no sé qué voy a hacer, pero comienza a tener un cambio raro. Porque va a ser, en estricto rigor, va a ser dúctil frágil. Dependiendo de cómo tú lo mires. Si lo miras desde la izquierda, va a ser frágil. Si lo miras de la derecha, va a ser dúctil. Esa temperatura, ese punto de transición se llama TTI. ¿Ya? Es como el punto medio. ¿No? Exactamente. El TTI. ¿Ya? Esa, la TTI significa temperatura de transición de impacto. TTI, temperatura de transición de impacto. Y cada material, sin excepción, cada material tiene su propia TTI. Cada material tiene su propia TTI. Es decir, la TTI del acero, o sea, del hierro, no es la misma TTI que el aluminio, ni tampoco es la misma TTI del níquel o del vanadio. ¿Cómo era? Temperatura De transición de impacto. Entonces, bajo estas características, estimados, ¿qué representaba ese punto? La temperatura ambiente. No. A temperatura ambiente, la energía que podía absorber el material a temperatura ambiente, ¿cierto? Sí. Ya. Y ese punto que está ahí, No, más arriba está el TTI. está acá. Ese punto que me da esa energía, ¿cómo la relaciono con el ensayo de tracción? En alguna parte la temperatura de tracción, en alguna parte del ensayo de tracción, ¿te preguntaron por la temperatura? No. Entonces lo que estamos diciendo, o estamos asumiendo que el ensayo de tracción fue a temperatura ambiente. Como fue a temperatura ambiente, significa que toda esta área, También fue como fue a temperatura ambiente, significa que toda esta área, ¿qué es lo que representa? No. la energía. Representa la energía. Y si representa la energía por el lado izquierdo, ¿qué debe representar por el lado derecho? la tenacidad. No. ¿Cómo se mide la energía en la tenacidad? La dureza, ¿no? No. Devolvamos 5 minutos. Hay una figurita que es como un triángulo. ¿Qué significa El ese triángulo? diferencial. Entonces mira, el área bajo la curva de este ensayo, ¿qué representa? El diferencial. El diferencial de altura. Yo que usted lo anoto. Entonces, por ejemplo, tengo un elastómero o un polímero, ¿ya? Y tengo un cerámico. ¿Cómo sería el diferencial de altura del polímero? ¿Por qué debe ser alto? Porque el polímero absorbe mucha energía antes de fracturarse, ¿sí? ¿Y el cerámico? Mira, pregunta capciosa. Vamos a suponer que ese punto es de un cerámico. Vamos a suponer que el primer punto es un cerámico. ¿Cómo sería el gráfico de tracción?
¿Y cómo haces tú que sea menos el área? Menos, se eleva menos. Yo creo que sería una pura línea recta. Porque... No religión. Si tú te das cuenta, mira, estamos diciendo que supuestamente es así, ¿cierto? Y como nosotros hablamos del área bajo la curva, que eso después para ustedes va a ser una integral, pero el área bajo la curva significa la proyección sobre un eje. Es como si usted colocara aquí el sol. Si usted coloca ahí el sol, ¿hacia dónde va la sombra? ¿Hacia el eje X o hacia el eje Y? Supuestamente si el sol está ahí, la sombra estaría proyectada así, hacia abajo, ¿sí? Cosa que en la medida que esto vaya moviéndose, tú tenés más o menos sombra. Eso estamos diciendo. ¿Qué me dice la teoría a las 12? ¿Tengo o no tengo sombra? Entonces, si no tengo sombra, ¿cómo es el diferencial de altura? O sea, ¿cuál es el gráfico de un cerámico? A las 12. Exactamente. Obvio. El cerámico sería así. Porque la sombra que tú quieres generar no tiene. ¿Y cómo sería de un polímero? Así, Sería, en teoría sería como que el sol estuviese acá, para que fuera la mayor sombra. Entonces el polímero se comporta así. ¿Por qué se comporta así? Porque yo estoy viendo el área bajo la curva. ¿Se fijan? Y si el polímero es así, ¿cómo sería el esfuerzo de fluencia? ¿O la zona elastoplástica? 0,2%. Sigo la línea. Ahí está. Eso es lo que estoy diciendo. Cuidado, cuando uno habla de tenacidad, es fácil entender tenacidad, sí, que es blando, que es duro. Pero si tú lo relacionas respecto de otra propiedad mecánica, tienes que entender cómo se relaciona. El área bajo la curva del esfuerzo de formación, el área bajo la curva del esfuerzo de formación representa un punto en tenacidad. Un punto en tenacidad. Y ese punto representa un diferencial de altura. Por ende, si mi diferencial de altura es chico, la sombra que proyecto es chica. Si el diferencial de altura es grande, la sombra que proyecto, obvio, es grande. Cuidado con eso. Ya entonces, si usted se da cuenta, este ensayo no era tan conocido. Este ensayo, si usted lo busca en los libros, se conoce como el ensayo de Charpy o de Charpy. ¿Ya? Y ese ensayo tiene que ver con una probeta, tiene que ver con una forma estándar, tiene que ver con la cuña, con el diferencial de altura. Se supone que si tú sueltas la cuña, esta baja, no hay nada aquí. Tú vas, baja y se devuelve. Una vez que tú haces eso y lo frenas, esa es tu altura inicial. ¿Por qué? Exactamente. Porque si suelto el péndulo y no tengo ninguna cosa que detenga el movimiento, ¿quién va a detener el movimiento? El tiempo no, el tiempo no. No, pues es una canción. El tiempo lo cura todo. ¿Ah? No fui capaz de levantar. El punto de inicio. ¿No? El aire. La fuerza de roce. Supuestamente si tú sueltas el péndulo, te vuelvo a insistir, sueltas el péndulo, pasa, se devuelve y según tú llegó a la misma altura, ocurre una de dos cosas. O no estáis en la tierra, o te equivocaste al medir. Escoge.
Claro, porque soy casi perfecto. Sí, casi. Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Soltaste el péndulo. Mira, el péndulo hizo esto. No hay ninguna, por favor, ninguna posibilidad de que se devuelva donde mismo. Porque si tú lograras hacer eso, la teoría del péndulo, del movimiento perpetuo, sería real. Es decir, el choque de las bolas sería eterna. ¿Se fijan? Entonces lo que estamos diciendo, insisto, soltaste el péndulo y cuando se devolvió me diste la altura. ¿Esa altura va a ser más pequeña que la inicial? Sí. Y ahora recién coloco la probeta, porque ya testé respecto de la condición donde estoy. Y ahora mido. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, área bajo la curva, tenacidad. Y fíjate que este ensayo salió a la luz, o se determinó, o se demostró a partir de la TTI. ¿Por qué? Históricamente, dícese que el hombre ha tratado muchas veces de hacer grandes construcciones que interrumpan todo, desde la Torre de Papel en adelante. En ese mismo formato trató de hacer una embarcación inconmensurable, muy grande, y le puso un nombre apoteósico: Titanic. Dice la historia que construyeron el Titanic y construyeron el hermano, el Olimpo. ¿Tú veis conspiraciones, ¿cierto? ¿Qué dijo Salfate? Salfate dijo, ¿no lo ven? Salfate dijo que en teoría el que se hundió fue el Olimpo, no el Titanic. ¿Por qué? Porque el Titanic tenía seguro y el Olimpo no. Entonces, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre. Pero supuestamente si fuera el Titanic, estamos diciendo el Titanic, comillas, zarpó el día que tenía que zarpar. ¿Ya? Ese día vamos a suponer que el capitán, que era su último viaje porque él se iba a retirar, ¿ya? El capitán, comillas, se equivocó y en vez de meter primera, metió reversa. Entonces el Titanic, en vez de salir hacia América, comillas, golpeó el muelle. Al momento que ocurrió esto, la temperatura del mar, vamos a asumir que eran 10 grados. O sea, hacía un poquito de frío. ¿Ya? Entonces el Titanic partió para acá. Golpeó. ¿Se hundió? No. ¿Sí? Entonces vamos a entender que estaba en una zona, comillas, de confort. ¿Ya? ¿Dónde tenía que ir el Titanic? Se supone a Nueva York. Tenía que llegar a Nueva York. Y acuérdate que el día que llegó a Nueva York, además, estaba lloviendo. Vamos a suponer que el Titanic efectivamente llegó a Nueva York. Llegó, acá la temperatura, como estaba lloviendo, hacía, comillas, menos frío, ya, 11 grados. Entonces, vamos a suponer que el Titanic llegó a Nueva York. Llegó a Nueva York y chocó con la estatua. ¿Se fijáis? ¿Se hunde el Titanic? No. ¿Por qué? Porque con la construcción del Titanic, el acero que trabajaron, descubrieron que su TTI eran 5 grados. Entonces lo que nos están diciendo es que en esta curva del Titanic nosotros sabemos inmediatamente que esta temperatura
5 grados. Ese es el punto medio. Ese sería, comillas, como la ponderación, como el punto medio. Entonces, Como la... mira, 10 grados Celsius. Por lo menos en mi matemática, el 10 está más a la derecha. ¿Ya? Entonces, en 10 grados Celsius, ¿qué significa eso? Que va a ser, comillas, más dúctil. Es decir, que el material le da lo mismo. ¿Qué pasó si hubiese llegado a Nueva York? 11 grados. ¿Se hunde? No. ¿Qué ocurrió? Se supone que se topó con un pequeño problema. Ese pequeño problema hizo que su temperatura bajara, por ejemplo, a 2 grados. En ese formato, el Titanic se encontró con el iceberg y por más que se trató de hacer la maniobra, comillas, chocó. Pregunta: si a esa temperatura hubiese aparecido Moby Dick, hubiese aparecido Tiburón, ¿ya? O el de turno, bueno, Godzilla apareció en Nueva York. Entonces, en ese momento hubiese aparecido cualquiera de estos monstruos medios mitológicos y medios legendarios. A esta temperatura, ¿qué le pasa al Titanic? El material, comillas, no resiste el golpe. Entonces, como no resistió el golpe, comillas, se fracturó. ¿Se fijan? Ahora, obviamente se fracturó y de ahí hay que llegar al Carpathia y a llegar en 4 horas y el Titanic se hundió en 2 horas 10. ¿Ya? Eso claramente significó muchas muertes por la temperatura y por eso Rose le dijo a Jack que iba a cumplir su promesa y estas cosas que uno asocia en la película. Entonces, sí. Esa temperatura de 5 grados Celsius no va a haber un acero para transporte. Es que a eso voy. Hoy, en la actualidad, el mismo acero con el que se construyó el Titanic, o muy parecido, porque obviamente hubo un problema también de procesamiento, el mismo acero con el cual se construyó el Titanic, hoy se construyen las embarcaciones en los rompehielos. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué subía el ensayo, Laura, respecto al material del Titanic? Y recuerdo que ese material ya no se estaba utilizando según el ensayo. Se supone que en teoría se está usando. ¿Por qué? ¿En qué parte de, comillas, es el mismo material con el cual se construyen los rompehielos? Cierre comillas. ¿En qué parte de esa sentencia dice que ese es el acero que está frente al hielo? Ninguna. Si tú tienes frío, ¿qué haces? Y para abrigar, la forma tradicional es que tú colocas un material antes para que ese material se enfrente o te aísle respecto al ambiente. ¿Qué harías tú? Respecto, si fuera obviamente el rompehielos. No sé lo que es eso, señor. Le pondrías un material, comillas, antes, ¿sí? Entonces mira, este es el rompehielos, porque la idea es que rompa el hielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías? Lo primero que tú harías, comillas, le pondrías un suéter. Si tú le pones ese suéter, ¿qué le pides tú a ese material? Que no se rompa. Y si no se rompa, ¿qué TTI tendrías que usar? O sea, tendría que estar más a la derecha o más a la izquierda. Es decir, que el rompehielo, voy a llamar D, la TTI del rompehielo ojalá fuera aquí. No puede ser negativo. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque si la TTI del rompehielos está más a la izquierda, significa que este material, frente al hielo, frente a las rocas, no se va a romper. ¿Se fijan? Entonces, por eso tú hablas que cada material tiene su propia TTI. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Caso puntual de ustedes.
Vamos a suponer que usted está botado en alguna faena, que es lo más probable, y tenga que tratar de recuperar un material. Y para tratar de recuperar el material, tú tengas que aplicar soldadura. Y lo más probable es que sea soldadura de relleno. Estas superficiales. Entonces tú debes pescar, obviamente, 32 22 77 786. Aló, y lo más probable es que el otro personaje, si es que existe todavía, no, en realidad va a estar para siempre. Te voy a contestar y te voy a decir, profe, una consulta. Ya la hizo. Ah, perdón, otra. ¿Qué pasó? No, es que tengo este problema. ¿Te acordáis la clase del Titanic? No. Ah, no me sirve, chao. ¿Qué estamos diciendo? Se supone que tú, cuando vas a usar una soldadura de un electrodo en particular, lo ideal es que tú conozcas todo el electrodo. No solo la forma de comprar, sino que en la ficha técnica del electrodo, ahí aparece. Te dice, así como, estimado, 2 puntos. La temperatura en la cual funciona es esta. De aquí para arriba. ¿Cómo le llaman? TTI. Entonces, si la TTI dice -2, significa que el material funciona de -2 hacia arriba. Si te dice 10, funciona de 10 hacia arriba. Y de 10 hacia arriba y de -2 hacia arriba te da esas características. Por ende, si tú querés buscar un acero que ayude al rompehielos, o el material que ayude al rompehielos, lo primero que tienes que hacer es tratar de buscar las TTI. ¿Cierto? Los materiales que resisten así, digamos, como en este caso el hielo, ¿es igual de eficiente para todos los materiales o solo para esas temperaturas bajas? Es que va a depender. Digamos, si trabajan a unas temperaturas mayores. Te voy a responder con algo que no se puede. Depende. Porque si tu temperatura, es que mira, lo que pasa es que, ¿qué dice uno con esto? La TTI de este material, del material B, me dice que de aquí para allá se comporta en forma frágil y de aquí para allá se comporta en forma dúctil. Pero existen tantas TTI como materiales. Entonces la pregunta es obvia, depende. Eso es lo que estoy diciendo. Dudas, por favor, consultas, ¿cierto? Uno esperaría de que los ensayos se buscan con la TTI porque la temperatura ambiente puede ser variable, puede ser, de hecho, si tú le preguntas a un químico la TTI, o sea, la temperatura ambiente, el químico te va a decir 18 grados. Si tú le preguntas a un mecánico, por decirlo de alguna manera, el mecánico es más cálido. No quiero... te va a decir 25. ¿Te fijas? Y de hecho, la gran mayoría se mueve casi siempre como dato a 25 grados. Salvo los químicos se mueven entre 18, ya, te encontraste con un químico que anda con él, ya 20. Pero ojo, la gran mayoría se mueve entre 18, para ellos el ambiente siempre hace entre 18 y 25. Ahora, una cosa no implica lo otro. También ambiente puede ser el contexto en el cual tú estás. A eso voy. Si tú estás trabajando en Saladillo, ¿sí? ¿Todos se ubican? Los Andes, cerca de la montaña, Portillo, nieve, baja temperatura, Saladillo. ¿Conoce la nieve, cierto? Fíjate, en ese criterio, en ese contexto, la temperatura ambiente de ese sector es más baja. Por ende, pero no va a ser tan baja como para cambiar dramáticamente una propiedad. Hay sectores extremos. Casablanca, extremo. Casablanca en la mañana hace mucho frío y después hace mucho calor. Y hay aceros que, justamente, aceros aquí en la zona que trabajan bien, salvo Casablanca. ¿Te fijáis? O en algunas zonas, comillas, de los valles interiores, entiéndase, ya bajemos más acá, entiéndase de la puerta de la UPA ya, cualquier cosa más allá de Avenida Santa María 60-90, comillas, va a ser interior de allá. En la mañana, si hace mucho frío, tú ves que el pasto está escarchado.
Y si vas a una comuna donde comillas dice que es la ciudad del sol, obviamente en el día va a ser sol. Y si vas a la otra comuna donde es la ciudad de la eterna juventud, eso te dice en el fondo también que hay temperaturas comillas medias cálidas, pero en la mañana hace frío. Como en la mañana hace frío, yo te sugiero que todos tus trámites hazlos temprano, porque después, como sube la temperatura, la masa se mueve en todos los comercios. Anda al banco a las 10 de la mañana, a ver qué te va a pasar, por ejemplo. Pero sé, otro dato frío. Mira, si no te das cuenta, lo que estamos diciendo es que las temperaturas extremas hacen que el material se comporte, aunque suene raro, de forma extrema. Se supone que el material, comillas, tiene que ser esquizofrénico, cierra comillas. Tener varias personalidades dependiendo de la propiedad mecánica. Bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de los materiales que se ocupan para los muelles, ¿ya? para los terminales portuarios, por ejemplo, en Punta Arena, el material de un muelle puede ser el mismo que se ocupa aquí en la quinta región, pero la respuesta mecánica va a ser diferente. Ah. Por eso que hay que tener cuidado, porque tal como dice nuestro eslogan, ¿ah? Como nosotros vivimos en el último lugar del mundo, luego de la cordillera, en esta larga y angosta faja de tierra tenemos un clima, un popurrí de climas. Y eso hace que el material, curiosamente, dependiendo de las condiciones, se comporte en forma diferente, siendo el mismo material. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, las diferencias, como nosotros somos sansanos, tendría que haber un numerito. Para todo lo demás es un calificativo. Sí, hay una diferencia poca, diferencia mucha. No, diferencia igual tanto, punto. ¿Ya? Entonces mira, duda por favor de la tenacidad. ¿Hay factores que respecto a la temperatura también pueden influir al material? Como por ejemplo la sal, yo tengo entendido que en Isla de Pascua la sal hace que los metales se oxiden más rápido. Pero ojo, a ver, por eso, es que en un primer momento, mira, lo que pasa es que se supone que la respuesta debería ser sí. Hay un factor ambiental que uno no maneja. Y ese factor ambiental que uno no maneja tiene que ver con las condiciones que va a ofrecer con él. La palabra mágica tiene que ver con el comportamiento. Porque la palabra comportamiento resume al material y a todas las respuestas de las solicitaciones mecánicas, térmicas y ambientales. Es decir, un material tiene que responder mecánicamente siempre, pero si una condición tiene mucha sal, otra condición tiene mucho cloro, otra condición es muy seco, el material va a responder de forma diferente porque su composición, porque su ambiente fue, comillas, distorsionado. Por eso, voy a decir algo, tal vez algo extraño, es lo mejor que a usted le puede pasar. Por eso usted está aquí. Porque usted va a mantener, y como usted va a mantener, y su eslogan es justamente que esté la mayor cantidad de tiempo disponible, o la mayor cantidad de tiempo sea, comillas, confiable, tu pega va a ser justamente tomar los manuales, y a partir del manual, el manual es una referencia. Si el auto te dice, como el auto nuevo, dice, oye mira, auto tanto, rendimiento en ciudad 7,5. Ah, mira, si tú tienes un auto del año, por ejemplo, mi mamá compró un auto, un Peugeot 405, ¿ya? Lo compró en diciembre de 1991, diciembre, y era 92, grande el auto. Y estuvo con nosotros del 92 al 2018. En el 92 le decían que el auto daba 10 kilómetros por litro. Pregunta, ¿cuál es la posibilidad que del año 2018 el mismo auto dé 10 kilómetros por litro? ¿Por qué? Porque hay un desgaste asociado. Entonces, ¿cómo entras tú en esto? Tu pega, como quieres ser técnico en mantenimiento industrial,
tu pega, ojalá que el auto esté funcionando. Y si el auto hasta el 2018 está funcionando, significa, comillas, que tú hiciste tu pega. Eso estoy diciendo. Si el equipo tiene que durar 100 horas y tú lograste que durara 100 horas, hiciste tu pega. Porque en esta larga y angosta faja de tierra hay condiciones que cambian. ¿Tú crees que la perforadora de Arica dura lo mismo que la perforadora en Punta Arenas, en Magallanes, en Coyhaique, en el de turno? ¿Qué tiene que ver? Justamente los expertos enganchan que el material debe durar tanto, pero en estas condiciones. Por eso que a usted, menos mal que nació en Chile. Menos mal que le gusta el mantenimiento. Leo. Sí. Una consulta, porque, por ejemplo, si un material en la temperatura y la TTI es de, no sé, 5 grados, ¿Ya? y la ocupan en el Iquique, ¿durará harto? Es que, insisto, va a depender de la condición ambiental del material. Extra de la temperatura. Porque acuérdate que la TTI, en el fondo, todos los materiales tienen un rango. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que la TTI es 0 o la TTI es 5? Lo que haces es se mantiene una energía estándar, ponle tú 20 Joule. Esa energía 20, a ver, acá. Estos son los 20. Entonces tú tiras la línea de los 20, golpeas la curva y lees. Y ahí tú dices, ese es mi TTI. Y de ahí tú puedes decir, mira, de aquí para allá es dúctil, de aquí para allá está. ¿Ya? Por eso que las condiciones, insisto, por favor, en Chile, nuestra larga y angosta faja de tierra hace que las condiciones de los materiales sean diferentes. Y esa es la gracia. Si no, sería fome. Insisto. ¿Ya? Dudas, por favor. Si tengo, por ejemplo, un motor funcionando día y noche, no sé, en Saladillo, donde hace mucho frío igual, y el motor se calienta. O sea, ahí el metal, la comida agarraría una equivalencia térmica entre el frío del ambiente y el calor. Sí. Ahí el problema es un poquito más allá. El problema podría ser, primero, que hubo drama con la lubricación. Porque supone que si ese material está en contacto, si supuestamente está bien trabajado, asumimos que fue bien diseñado, se supone que el lubricante hace que el material tenga un rango máximo de temperatura. Es como el mismo auto. Si tú veis que la temperatura de tu auto sube, no es porque hoy día amaneció resfriado, sino porque algo ocurrió. Desde la bomba de agua hasta que el radiador haya, comillas, chupado, cierre comillas, una burbuja de aire. De hecho, ¿qué hace el mecánico de turno? Pesca el radiador, busca la válvula del despiche, todos tenemos despiche, sueltas el despiche y le empiezas a tirar agua. ¿Hasta cuándo tú le vas a tirar agua? Hasta que tú veas que el flujo que está saliendo baje. Ahí significa que salió la burbuja de aire. Y ahí cerráis la válvula y queda todo nuevamente presurizado. Acá es lo mismo, el motor funciona a ciertas temperaturas. Si tú ves que esa temperatura sube, significa que ocurrió algo inmediatamente. ¿Cómo tú sabes que estás enfermo? Se supone que tú como mantenedor deberías hacer un mantenimiento predictivo. Es decir, en tu cuerpo tener sensores y ese sensor tendría que estar enganchado a tu temperatura. Si tú ves que la temperatura empieza a subir, inmediatamente en tu cuerpo pasó algo. Y si pasó algo, tenés que, comillas, saber qué pasó. Te resfriaste, te duele la guata, no sé, pues tenés una lesión, y eso va a hacer que el cuerpo funcione diferente, por ende sube tu temperatura. Entonces, en teoría, tú como buen mantenedor, debes siempre tener otra temperatura. Y es un monitoreo en tiempo real, por ende un mantenimiento predictivo. ¿Viste que todo está relacionado al mantenimiento? Usted debe hacer un mantelúrgico, insisto. Mira, dudas, por favor. Entonces lo que hace el aceite, Enfriar y lubricar. el multigrado sería como una camisa, como usted explicaba en el- Por eso que en teoría el aceite te dice, mira, el 10W40, lo que está diciendo en el fondo, que se mueve entre 10, muy bien. ¿Te fijas? Y que sea monogrado, multigrado, poligrado, da lo mismo, pues da un rango. Por eso hay algunos motores,
insisto, o sea, no soy especialista, para mí todavía el auto es una caja que tú le echáis encina y funciona, lo demás no sé. Entonces, en ese formato existen unos aceites que vienen con unas cositas más que ayudan a evitar el desgaste y por eso valen más. No vamos a dar nombre ni vamos a promocionar, pero el Liquimoli, por ejemplo, cuando tú le echas Liquimoli a un auto, se supone que el comercial o la teoría dice que deja una capa de sulfuro de molibdeno, y eso hace que, comillas, te ayude al desgaste. Se estira y se contrae, se estira y se contrae, se estira y se contrae. Si se estira y no vuelve, generalmente eso se asocia a un tirón. Se da mucho el caso de los futbolistas que fue a correr, sintió un golpe y se cayó al suelo. No, cambio. ¿Y qué es lo que fue, comillas? Un tirón. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Que el material se estira, se contrae, se estira, se contrae, se estira, se contrae, y frente a una carga menor en un periodo corto, se va a estirar y contraer más de la cuenta. Y eso es un calambre. Entonces, ¿cómo te recuperas de un calambre? No, tenés que estirar el músculo. Y empezáis a ver que el gallo levanta el pie o carga el piso ahora por un lado. ¿Tú ves que eso ocurre en los materiales? ¿Tú ves que un acero se acalambre? Porque si es así, en teoría le tendrías que dar leche con plátano y aspirina. Porque eso evitaría justamente el calambre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Supuestamente todos los materiales tienen ciclos de carga que se asemejan a un músculo. Por eso es que depende de unas variables externas. Entonces, fíjense, ¿cuándo vamos a hablar de fatiga material? ¿Cuándo? La primera condición es que el material cumpla una de tres requisitos. La primera condición fíjense, primera condición. Vamos a suponer, acuérdense que lo único que se dibuja son ejes. Vamos a suponer que ese es nuestro elemento mecánico. Si ese elemento mecánico, si ese elemento mecánico es fijo y está sometido a cargas variables, si es un elemento fijo y está sometido a cargas variables, uno habla de fatiga. ¿Ya? Ahora, si el elemento es giratorio y está sometido a cargas variables, si llega a fallar, también uno podría decir, mira, fatiga. Y si el elemento es giratorio y está sometido a cargas constantes, si es que llega a fallar, uno podría pensar que es, comillas, fatiga. Entonces lo primero que tú tienes que ver es que si tu elemento mecánico cumple una de las tres, de fallar, podría fallar, comillas, por lo que tú conoces como fatiga. ¿Ya? O sea, de hecho, si nos ponemos a pensar, más del 90% de las fallas que sufren los materiales es producto de la fatiga. Más del 90%. ¿Cierto? Entonces, si el elemento está fijo y una carga constante, no hay problema. Mira la barra que sostiene el data. No hay fatiga. Sí, mírenla por favor, todos. La barra que sostiene el data. No se ve. Esa barra que sostiene el data. No, que de aquí, desde este ángulo. Esa barra que sostiene el data es nuestro elemento mecánico. ¿Cuál es la pega de esa barra? Sostener el data. ¿El data se mueve? No.
El data está fijo y la barra está fija. Entonces, nuestro elemento está fijo y el data o la carga es fija. Si llega a fallar, ¿usted puede decir que es fatiga? No, porque no cumple con la primera condición, una de esas tres. ¿Y el respaldo de tu silla? Sí, porque tú no estás sentado todo el día. Y de repente nos falta que se entienda a hacer esto, nos falta que unos pesan diferente. Entonces, de fallar, si falla tu respaldo, sería un elemento fijo sometido a cargas variables. Si falla un eje, si falla un engranaje, si falla un tornillo, si falla un, no sé, un clavo, es porque está sometido a cargas variables. Y esas cargas variables hacen que de fallar, pero usted iba a pensar que podría ser fatiga. ¿Ya? El ensayo de fatiga, perdón, y esto, a esta altura, nosotros tenemos que complementar, vamos a suponer, insisto, ese es nuestro elemento mecánico genérico. ¿Ya? Vamos a suponer que este falló. Es decir, aquí tengo mi elemento, falló. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, falló. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar la sección transversal. Es decir, esto. Falló, vamos a mirar esto. ¿Ya? Entonces, si al momento de mirar la sección transversal, deberíamos tener claramente tres eventos, al menos. Debería existir alguna parte que asemeje una grieta, y de ahí deberíamos tener cosas, rayas como orillas de playa.